Bueno, pues le quiero dar la bienvenida al doctor Antonio Risoli. Doctor, te agradezco muchísimo el acceder a inaugurar, digamos, pues esta iniciativa de Iluminemos Azul para facilitar información. Una de las grandes, como bien lo hemos platicado tú y yo, de los grandes retos que tenemos como comunidad es el facilitar de la información a la gente y hacérsela llegar. Y pues con lo que pretendemos con esto es justo eso, ¿no? Resolver muchas dudas. Agradecerte muchísimo esto. Y bueno, ahora sí que te iba a pedir tu semblanza para leerla, pero prefiero que tú mismo te presentes. Que bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Es para mí un honor porque yo creo que no hay una organización que haga más por, por los niños que viven con la condición de autismo o para impulsar el que todos seamos personas y nos veamos personas que ustedes. Entonces para mí es un honor muy grande. Y siempre te lo he dicho de que te admiro muchísimo. Y pues de formación yo hice pediatría. Después hice neurología pediátrica, pero vi que de repente los neurólogos nos enfocábamos mucho en el cerebro, que es a lo que se dedica la neurología pediátrica, pero hay cosas que el cerebro no necesariamente puede explicar y que el ambiente es muy importante para entenderlo. La maestría la hice en déficit de atención y resonancia magnética. En el doctorado me tocó hacer el diseño de la metodología que se está ocupando para evaluar el desarrollo infantil en menores de 5 años en el país. Y fue ahí que vimos que había un gran reto que es, por ejemplo, en la parte de la conducta, en la parte de la expresión y los comportamientos, es muy importante entender el medio ambiente y también el no estar viendo enfermedades, sino ver personas, que vimos que era un gran reto que se tenía. Y fue donde ahí surgió la iniciativa de iniciar una alta especialidad que es Pediatría del Desarrollo, que está avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente en Latinoamérica solamente hay dos sedes formadoras de pediatras del desarrollo. Una es Argentina y la otra somos nosotros. ¿Qué es lo que vemos que era la primera pregunta? ¿O qué es lo que cambia? El primero es, más allá de ver pacientes enfermos, es ver personas y entender que hay niños, niñas y adolescentes que deben de estar en el centro, y viene desde a quien yo debería de hablar, a quien yo me debería dirigir es a ellos. Muchas veces cuando los papás vienen a consulta, que ahora estamos aquí en mi consultorio, es de que se sacan de onda porque llega el niño, yo salgo, me presento con él, me pongo a platicar con el niño, y si el niño no habla me voy al piso a estar jugando con él, y ya hasta después de que ya estoy hablando con ellos y les pregunto qué esperan de mí, me contestan, ya hablo con los demás. Pero es algo de lo que busca el desarrollo, es preguntarle a la fuente original, al motivo de la consulta y además a las personas a las que nos debemos, que son los niños y las niñas. Y entender que viven en un ambiente que tiene que ver con una familia, que tiene que ver con una escuela o un trabajo, y también en un ambiente social, y cómo poder ayudar en un enfoque transdisciplinario, porque no es nada más el trabajar aislado, sino es ir trabajando en una red en conjunto y aprender a terminar términos comunes. Porque a veces, por ejemplo, psicología dice de una forma, terapia dice de otra forma, el médico dice de otra forma, los papás le dicen de otra forma, y estamos hablando de lo mismo, pero no nos damos cuenta de que hay que tener como un lenguaje común, y el lenguaje común es el niño y la niña, y que se desarrolle de forma integral. Y entonces busca con eso trabajar en equipo, y es algo que Es hacemos. como un modelo social. Pues es O sea, más más complicado, centrado en la persona. es un modelo ecléctico porque toma diferentes áreas. Por ejemplo, la parte, pues somos pediatras de base, y entonces voy a poner un ejemplo con un niño que no habla. A lo mejor un niño que no habla, desde la pediatría, a lo mejor el niño tiene la nariz tapada y entonces no está respirando por la nariz, y entonces eso hace que tenga la boca abierta y por eso no se desarrolla la mandíbula, y entonces como pediatra es eso, ¿no? De también de ir entendiendo el lenguaje común, de poder dialogar con los terapeutas, de es importante que se hagan eso y explicarles a los papás qué es lo que está haciendo, porque de repente los papás quieren ver resultados inmediatos en la terapia, pero es como el ejercicio, no vas a ver dónde está de un día para el otro. De la parte de neurología o psiquiatría, o de las ramas que ven conducta, es utilizar medicamentos para ello, pero también en la parte de entender el ambiente y cuál es la conceptualización de las personas. Por ejemplo, un gran reto que tenemos el día de hoy es la tecnología. La tecnología no es ni buena ni mala. La tecnología, mientras comunique, es buena ontológicamente, es buena per se. Lo malo o lo bueno del acto de la tecnología es cómo lo use, y con mis hijos cómo lo use. ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo lo aplicas? Por ejemplo, un uso bueno de la tecnología es el que podemos llegar a muchas personas que están siguiendo Iluminemos de Azul para poder platicar de un tema que tal vez en otra forma hubiera sido complicado. Las redes sociales nos permiten estar muy cerca, pero
por ejemplo, hoy, si tú le preguntas a los niños qué tipo de juego les gusta más el juego digital. Y nosotros queremos que vayan y que jueguen quemados o lo que nosotros jugamos cuando les interesa otra cosa y el objetivo es ir entendiendo esos cambios. Entonces, eso tiene que ver con el cronosistema y es ir teniendo un modelo ecológico. Uno de nuestros pilares es entender en esta parte de microsistema. Y todo el contexto. Pero ¿no? en Todo el microsistema entorno. hay tantas familias diferentes, o por ejemplo lo que pasa es, dijeran unos papás, ¿no? En la mañana va a la escuela, en la tarde lo cuida la abuelita, en la noche llega la mamá y algunos dicen y el papá llega el fin de semana y todo lo cambia. Pues ahí está teniendo muchos microsistemas diferentes y es el mismo niño. Y lo que tenemos que trabajar es de que todos tengamos en el punto de vista de que el niño debería estar las 24 horas del día aprendiendo, desarrollándose, creciendo, interactuando con reglas comunes para que así pueda aprender y cómo predecir las cosas. Claro. Y eso es de lo que se trata pediatría del desarrollo y la diferencia entre pediatría del desarrollo. De hecho, pediatría del desarrollo en Estados Unidos es quien ve autismo, déficit de atención, discapacidad intelectual, todo el tema de neurodesarrollo. La especialidad en Estados Unidos es esa. Nosotros empezamos hace 3 años aquí en México. Apenas hace 3 años. Hace 3 años, en el Federico Gómez es donde está la única sede del país. Y ahí, en esa perspectiva, es que se ha tenido la oportunidad de que ya diferentes residentes que se están formando en pediatría estén viendo como un enfoque en el cual viene desde cómo te presentas y cómo ir viendo a las personas favorecer el enfoque de derechos. Siempre a mí lo que nunca me ha gustado de la medicina como tal es que de entrada cómo te cosifica, ¿no? O sea, la medicina en general te cosifica, como dice Jorge Fonte, que te convierten en cosa, ¿no? Porque hablan de ti, delante de ti y en tercera persona, todo el sistema, ¿no? Y porque hablan de pacientes. O sea, yo digo, persona, no, nombre de la paciente. No, soy yo el paciente, soy persona y me llamo Gerardo, no me diga paciente, ¿no? O sea, siempre he tenido un conflicto y mira que he pasado por varios. Y un conflicto que nosotros tenemos también es, por ejemplo, no hay niños autistas. Hay personas que tienen un nombre, un apellido, que viven en una familia, que tienen una nacionalidad, y así como la nacionalidad y el ser hijo de alguien y ir a tal escuela, y vive con una condición, pero no debería ser la etiqueta que te defina. Y eso es parte del gran reto que tenemos, nosotros de cómo nos expresamos, pero también de qué es lo que estamos nosotros enseñando y replicando hacia los demás, porque si nosotros llega una persona, sí, aquí está, sí, él es... O sea, hay personas que llegan y dicen, hola, yo soy autista. Pues hola, mucho gusto, yo me llamo Antonio, ¿y tú? ¿Sabes? Sí, o sea, sí. Es como de esta perspectiva, y uno de los retos que tenemos como pediatras del desarrollo, lo que me ha tocado estar impulsando es cómo volver a eso, o preguntarte qué pasa, porque a veces las etiquetas son buenas, pero los diagnósticos, por ejemplo, y ahí es para ir viendo preguntas, el diagnóstico no debería de ser un fin en sí mismo, el fin es la persona y que tenga un desarrollo integral. Es el principio de... ¿no? Es el principio, rumbo. Pero no requiere necesariamente de ser el primer paso. El primer paso es de que yo vea a la persona y que se desarrolle de forma integral, ¿no? Te ayuda para ir viendo qué es lo que necesita, pero también algo bonito en desarrollo es nadie te puede decir qué va a pasar en el futuro. Hijo, y ahí acabas de dar con un punto importante, ¿no? Que muchas veces como papás estamos acostumbrados no solo que el diagnóstico etiqueta, no solo que clasifica, sino que condena, ¿no? O sea, porque hoy muchos profesionales, y lo hemos platicado tú y yo en corto, digo, aquí nos está viendo uno que otro, ¿no? Pero el hecho de que llegan y te digan, es que esto no va a poder hacer y no va a poder hacer, y yo digo, a ver, pues préstame la bolita de cristal y mejor dame los números del Melate y pues nos va a ir mejor, ¿no? Pero sabes ahí que es algo triste, que la realidad es de que el estar pensando que algo que te va a pasar puede hacer que te termine pasando. Y es algo que se llaman las profecías autocumplidas, ¿no? Por ejemplo, tú quieres que no se te caiga esta taza y quieres que no se te caiga y te concentras tanto en que esta taza no se te caiga, que por ver que esta taza no se te caiga, no viste que hay un escalón, te tropiezas y se te termina cayendo. Y entonces a veces el problema es de que nos centramos tanto en el futuro que perdemos de vista el presente y que la única forma de ver qué tanto hemos avanzado es volteando hacia atrás y ver qué tanto has recorrido. Y ahí uno de los pilares, por ejemplo, que tomamos en este concepto es la visión de la reina roja, que es un espejo, y entonces en el otro espejo es todo al revés. Y entonces de repente ven pasar al conejo, están la reina roja y Alicia abajo de un árbol, ven pasar al conejo y quieren correr y correr y correr y correr, porque Alicia quiere alcanzar al conejo. Y después de un rato, Alicia le dice a la reina, porque se da cuenta que están abajo del mismo árbol, y le dice, oye reina, qué raro es tu mundo, en mi mundo por todo lo que hemos corrido habríamos avanzado mucho. A lo que la reina le contesta,
Pues qué raro es tu mundo, Alicia. En mi mundo, si queremos permanecer en el mismo lugar, corremos mucho, y si queremos desplazarnos, nos quedamos quietos. A veces, el querer llegar a un punto hace que no nos demos cuenta de que vamos avanzando y que vamos desplazando y que las personas ya no son lo mismo que eran ayer, y es importante avanzar mucho y hacer mucho y estar haciendo cosas todos los días para permanecer en el mismo lugar, porque el mundo va avanzando, y si nosotros nos quedamos quietos a veces esperando un diagnóstico, o a veces en la inseguridad de para qué lo llevo a la escuela si no va a aprender, o para qué lo llevo en tal lugar, o no me lo aceptan en la escuela por tal circunstancia, o ya me lo están etiquetando, o no quiero hacer, eso hace que dejas de moverte, y al dejarte de moverte automáticamente haces un desplazamiento y puede ser que hagas cumplir la realidad, cosas que no habrían pasado. Claro. Fíjate que yo he llegado al punto de definir el diagnóstico como aquello con lo que los papás nos sentimos lo suficientemente en paz y empoderados para actuar y hacer lo que tengamos que hacer. Y es que eso que acabas de decir, esa es la definición de diagnóstico. O sea, el diagnóstico como tal, el primero es una probabilidad. No hay, y al menos en conducta, hay muy pocas enfermedades que realmente tengan un estándar de oro perfecto, que eso no es. Y que no esté sujeto al criterio del evaluador, ¿no? Claro, por eso, o sea, así que sean objetivas. Por ejemplo, enfermedades que se puede generalmente son las infecciosas. Solamente puedes tener infección por VIH si tienes la presencia del virus del VIH. Solo puedes tener hepatitis A si tienes la presencia del virus de la hepatitis A. Pero en todo lo demás son criterios. Y los criterios están hechos por lo que es más probable, por lo que es normal, por lo que es anormal. Y luego entre comillas porque muchas veces ocupamos una definición estadística de normalidad, donde normal es lo que hace el 95% de las personas y anormal es lo que hace menos del 5%. ¿En qué contexto? ¿En qué circunstancia? ¿En qué contexto y circunstancias? ¿En qué cultura? Y a partir de ahí, entonces, lo que nosotros deberíamos de hacer, o lo que nosotros hacemos cuando diagnosticamos, es ver de todas estas opciones qué es lo que sea más probable que sea. Que no implica que sea seguro de que sea eso, y que no implica que realmente sea eso, porque solamente es una probabilidad. Y en conducta, las probabilidades pueden ir cambiando, y hoy puede ser una cosa, pero haciendo cosas mañana puede ser diferente. Y es algo importante, los diagnósticos no nos debemos de atar con ellos de por vida. Porque de repente un diagnóstico puede ir transformándose. Es evolutivo también, ¿no? O sea, la misma clasificación es evolutivo, Sí. El mismo concepto está en permanente evolución, ¿no? Como me dijo a mí un especialista, que ese yo digo que fue mi aterrizaje suave o no forzoso en el autismo, Michael Alessandri del CAR de la Universidad de Miami, que por suerte me invitaron a una conferencia de él aquí en México, que me dijo, ¿cómo me dijo? El diagnóstico es por comportamiento. Entonces la pregunta sería, si se ve el comportamiento, ¿se ve el diagnóstico? Y es donde te quedas como diciendo, a caray, ¿no? O sea, ¿qué nos queda, qué nos deja como papás, como ciencia, como conocimiento? Pues que estamos en una permanente evolución y que los mismos comportamientos pueden mejorar, y entonces ya no entras en cierto rango, clasificación, o depende de quién te evalúa, en qué momento, en qué circunstancia, en qué contexto, ¿no? Entonces yo creo que para mí la máxima complejidad del diagnóstico, que me encanta por eso retar un poquito y llevar la conversación allá, porque al final del día volvemos al punto de decir, hablamos de personas con habilidades, con competencias, con retos, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y que tenemos áreas fuertes y áreas débiles, y a veces el problema es de que nos centramos solamente en lo débil y no vemos las cosas más importantes. A mí me tocan, por ejemplo, personas que vienen conmigo a consulta, niños o niñas, que sí, no hablan, pero a lo mejor incluso ya hay personas que saben leer porque reconocen las palabras, o dibujan, o hacen cosas espectaculares, y dicen, pero es que no habla. Sí, claro, o sea, no habla, pero también ve. Pero se está y tienes que decir las dos comunicando. cosas. Pero más allá de eso tienes que decir las dos cosas, sí. O sea, es aceptar la realidad y verla como es. No es negar el problema del lenguaje. Pero también es aceptar que hace cosas de niños más grandes, porque de repente solo nos sentamos en lo negativo. Y de lo que acabas de comentar son criterios, y los criterios están hechos con base en la mejor evidencia disponible hoy. Pero no quiere decir que se vaya a hacer mañana. Pongo un ejemplo con diabetes, porque es más fácil que conducta. Cuando yo estudié medicina en La Salle a principios del 2000, el criterio para diabetes era 126 de glucosa, y a partir de ahí ya era diabetes. El día de hoy ya estamos hablando de que ya incluso hay cambios cuando es mucho menor. Entonces ya si tienes menos de 100 ya es un foco. No es de que antes diagnosticaran mal, va cambiando, va evolucionando y se van viendo cosas y afinando. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahora con el caso de autismo? Que tenemos muchos niños que no están hablando, cerca de, tan solo por estadística, la de Guanajuato, que es de los estudios formales, es de 1 en 67.
Pero nosotros hemos visto que niños no hablan, 1 de cada 4 a 5 niños a los 2 años a nivel nacional. Wow. O sea, ¿tienes un niño que no habla? ¿Puede ser autismo? Sí. Sí. Pero por probabilidad, es más probable que sea un niño que no habla a que sea un niño con autismo en cuanto a magnitud, porque está teniendo una magnitud de problemas de habla muy altos. Y tiene que ver ahí el ambiente, por ejemplo. Porque y que ese mismo problema de habla luego se transforma en comportamiento, en conducta, en... O sea, porque si yo me quiero expresar y no puedo expresarme, me puedo frustrar, me puedo sentir... O sea, me puedo golpear de la frustración. Digo, si tuviera cabello me lo podría arrancar, de que no me estoy dando a entender. Y no necesariamente es de que tenga un problema adicional, es que no me estoy pudiendo dar a entender, ¿no? Pero también tiene que ver con la tecnología. Y no estoy hablando de que la tecnología sea causante de retraso del lenguaje, pero puede coadyuvar en el sentido de la tecnología es buena en cuanto a comunica. Pero una tecnología, yo soy un receptor pasivo. ¿Y qué me está haciendo para motivarme para hablar? Un gran reto que tenemos hoy, que no teníamos antes, es antes no había dispositivos móviles, lo que ahora es genial porque podemos estar en contacto, pero antes tenías que hablar sí o sí, punto. Ibas a un restaurante y todas las personas hablaban. Me pesa en el trabajo, ¿no? El día de hoy vas a un restaurante y ya no, voy a agarrar el teléfono y márcale, ¿no? Sí, pero ya no pasa. O sea, las personas ya no van a los restaurantes y platican, ya no van a tomar café y hablar. Van a tomar café y estar chateando en redes sociales, comentando las cosas y después se van. Entonces, hay cosas que hay que entender y que van cambiando. Y que tendríamos que ver en esta persona, ¿qué pasa? Esta persona está yendo a educación inicial, esta persona que tanto se están utilizando tecnologías, que tanto estamos haciendo para interactuar. Todo el contexto antes de ver nada más. Y lo dijiste perfecto, Aliso, los microsistemas, ¿no? Y ver cómo se comporta el niño, porque a lo mejor si el niño... El gran problema que tenemos los médicos es que de repente entra el niño, cruza la puerta y ya decimos seguramente es esto y esto y esto, pero no nos damos la oportunidad de favorecer la confianza con el niño, que se sienta como en un entorno a gusto, que vaya haciendo cosas y ver. Porque de repente, pues sí, el niño a lo mejor se siente estresado, está tenso y demás, y no habla, no interactúa, no te mira. Pero si ya va perdiendo la confianza, ya va viendo las cosas, y ahí es donde hay que escuchar a los papás, ¿no? Porque hay papás que dicen, oye, pero es que mi hijo sí hace cosas. No, seguro no, porque yo lo estoy viendo. Pues los papás tenemos que creerles a los papás, y es una regla básica. Los papás tienen la razón porque ven a los niños. Pero ahí acotando los papás, también de repente lo que pasa con papás es, si yo me siento triste, si yo me siento agobiado. Necesito que me valides mi dolor. Sí, claro, por supuesto. Y también ver a los papás. ¿Por qué? Porque sí, nosotros somos pediatras y vemos a los niños. Pero si yo soy mamá, si yo soy papá, si yo me siento agobiado, si me agobia que fue prematuro y qué tal que, porque nació una semana antes y yo sentí contracciones y no, y entonces eso le pasó y por eso no hay... Vamos generando muchas culpas. Y nuestra prioridad número 1 es nuestros hijos. Damos todo por los niños. Pero a veces se nos olvida que antes de ser mamá o papá, éramos pareja, que es opcional, pero también antes éramos persona y tenemos que estar bien. Porque es como en el aeropuerto y en un avión. Si hay una descompresión, el adulto se pone la máscara para poder estar bien para el niño. Y a veces también tenemos que ver ese reto de que a lo mejor los papás se sienten tristes, se sienten cansados. Tenemos que validar el dolor, tenemos que escucharlos y entenderlos, pero también decirles, ¿sabes qué es importante? Que veas las cosas claras, porque si tú no lo ves claro, ¿cómo le van a hacer? Porque a lo mejor tu hijo está haciendo muchas cosas que tú no estás alcanzando a ver. Porque hay una frase que dice, si lloras porque se ha ocultado el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y entonces a veces lo único que tienes que ver para ver las cosas claras es o usar lentes o abrir la ventana y ver las cosas como son. Y a veces, desafortunadamente, el ambiente, la presión, la rutina, los criterios, lo que dice, ¿verdad? El que no me escuchan, ¿no? El que yo le estuve diciendo al pediatra desde el año, oye, mi hijo no mira los ojos, oye, mi hijo no hables flojito, y de repente ahora yo me siento culpable de decir las cosas, puede hacer que no te permita ver las cosas claras, y eso es algo importante. Por eso, plataformas y espacios donde están los papás es muy importante para escucharlos, porque nuestra función principal debería ser escuchar, estar para los papás, porque los que llevan el interés superior del niño y los que deben de regir todo esto y los principales que velan por el interés superior de los niños son los propios papás. Y tenemos que empoderarlos y hacerles caso. Nosotros somos coadyuvantes, pero ellos son los protagonistas, porque los niños son los protagonistas y ellos están las 24 horas. No, 100% de acuerdo. Yo siempre he creído que en un ecosistema o en un microsistema o en un contexto familiar en donde los papás no están bien, pues las probabilidades, ahora sí que de que el chavo esté bien o la persona con autismo esté bien,
pues se reducen, ¿no? Porque está sujeto. Yo digo que cuando lo he oído en muchas conferencias de que está científicamente comprobado que el involucramiento de los padres tiene mayor impacto en el desarrollo de los niños con autismo. ¿Y qué pasa si le quitamos el con autismo? Eso debería ser la primera regla de la paternidad. O sea, eso es un tema de vida, no de vida porque tengo un hijo con autismo, ¿no? Pero pues ahora sí que cuando empezamos al con autismo, pues todo lo decíamos al principio, todo se va cuestionando, se va clasificando, se va etiquetando y demás, ¿no? ¿Hasta qué edades debe de atender un pediatra o, en tu caso, el pediatra del desarrollo? La respuesta es, en México los pediatras deberíamos de ver hasta los 18 años. En Estados Unidos es hasta los 21. ¿Y por qué lo acoto? Porque pasa lo mismo que cualquier otra situación de... Generalmente el problema es de que tenemos que transformarnos los pediatras para dejar de dar una consulta que parece que nada más vemos vacunas, peso de talla y demás, porque pues después del niño de que ya tiene 6 años a los 12 ya no hay vacuna y de los 12 en adelante ya no hay tanto, y entonces ¿para qué? Algo que deberíamos de estar haciendo todos los pediatras es favoreciendo el control de persona sana, que implica ver cómo vas, porque un gran error con el desarrollo es que de repente... Y eso es algo que me ha tocado estar tratando de trabajar con los pediatras, es el niño de 15 años le preguntan, ¿y a qué edad gateó? ¿Y a qué edad caminó? Y eso ya no es. El desarrollo es edades, oye, ¿qué te gusta? ¿Estás enamorado? ¿Te gusta tu cuerpo? O sea, el desarrollo es un proceso de cambio donde los niños y las niñas van adquiriendo niveles cada vez más complejos de sentimientos, pensamientos y relaciones con los demás. Pero eso es toda la vida. Y entonces ahí algo importante es ir entendiendo las necesidades dependiendo de la etapa, porque de repente nos centramos en que el desarrollo es los primeros 5 años y luego ya no, pues no es así. Y el desarrollo hasta los 18 años. Esa frase, de hecho sigue después de nosotros nos seguimos desarrollando, ¿no? Y además ahora ya nos podemos considerar adolescentes, ahora adulto joven son los 50, nosotros somos, sí. Pero vaya, es todo un proceso, entonces... el pediatra debería estar viendo eso. De hecho hay muchos adultos que de repente van al pediatra porque generaron el vínculo. Y algo que es, queremos hacer que el adulto vaya a control de persona sana una vez al año. Pero eso no debería de empezar ya que tienes problemas de próstata o que tienes más de 30. Debería de empezar la costumbre desde los 6 años de al menos una vez cada año ir con pediatra para decirle, oye, a ver... Quiero ver cómo vamos y que todos los pediatras deberían ser pediatras del desarrollo, eso es una realidad. Surge como una especialidad con un enfoque particular para apoyar a los papás, pero el chiste es de que todos deberíamos de estar acompañando en el desarrollo, que el desarrollo de un niño escolar es, se lleva con los amigos, no se lleva, cómo se siente, y el adolescente, cómo hablar de los niños de diferentes temas, el desarrollo en el contexto, ¿no? Eso es algo importante. Qué interesante. Nos das una pregunta de que si es normal que un niño de 2 años no diga ninguna palabra. La respuesta es, considerando en esta parte de normalidad, el gran problema con esa pregunta es, definitivamente no es normal, pero el problema es que a veces normalizamos las conductas porque son frecuentes. Okay. Y entonces, a veces, lo que pasa es de que vas con el pediatra o alguien y antes de los 2 años, es, ay, no habla, es flojito, pero mira, escucha. O sea, un reto que tenemos aquí es... ver que cada niño y cada niña vaya a tener una evaluación del desarrollo para ver que vaya haciendo lo que le corresponde. La respuesta a esa pregunta es, la respuesta a esa pregunta sería, no es normal que un niño de 2 años lo habla, pero desafortunadamente cada día que pasa es más frecuente que normalizamos el que el niño no habla, y entonces pasa que antes de los años es flojito, y de repente de los 2 años cumplidos y no habla, es autismo, y cambiamos de ese flojito a ese autismo en su cumpleaños, cuando deberíamos de haber trabajado desde antes de, oye, tu hijo no habla, pero sí no le adivines el pensamiento, permítele que hable, e ir haciendo estrategias. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pero también es que estoy haciendo yo como pediatra. Porque si viene el niño menor de 1 año, yo no me dirijo al niño para estar hablando todo con los papás y ni siquiera le pido permiso al niño, pues vaya, nosotros también tenemos como un papel. Sí, no estás provocando ninguna interacción, pues obviamente ni te va a pelar, va a agarrar aquí todos los legos que tienes, ¿no? Y también, por ejemplo, otra parte es la educación inicial, es importante la educación inicial. En un estudio que me tocó hacer con programas de educación inicial, vimos que a partir del año el que vaya en educación inicial puede triplicar las probabilidades de desarrollo normal, en especial en el lenguaje. ¿Por qué? Porque si yo soy papá, pues yo amo a mi hijo y me interesa que esté todo bien, y de forma natural adivinamos el pensamiento, damos las cosas porque no queremos que se frustre, porque queremos que esté mejor. Y el ir con otros adultos les permite ir aprendiendo a interactuar con otros niños y con otras personas. Entonces aquí no es normal, pero es normal que la gente diga,
es flojito, es flojito, es flojito y después se etiquete. Sí, tu mismo contexto empieza a normalizar esa situación. Deberíamos empezar favoreciendo el lenguaje desde el embarazo, hablándole claro y puntual. El niño escucha todo. O sea, el niño, todo lo que dice la mamá en voz alta lo escucha. Si tú te ponte la mano en el abdomen y habla, sí, vibra. y vibra. Y es sólido, todas se las transmite. casetas de la Todo lo que música y dice la demás. mamá lo está escuchando. Y ahí quiero escuchar la voz del papá, puede utilizar por ejemplo, estar hablando con algo que llega a la voz y entonces que escuche. Entonces el lenguaje empieza desde el embarazo cuando tú le estás hablando y cuando tú le das la oportunidad de hablar. Es normal que a los niños no les dejamos hablar, que no dejemos que escuchen no escuchamos su voz y los interrumpimos. Hay que dejarles hablar porque eso está normalizado y lo deberíamos de tachar como anormal, pero sin etiquetas, sino que tengan el derecho a la expresión. Ok. ¿A partir de qué edad se espera que un niño señale con el dedo? La respuesta es muy variable porque es este proceso, pero para que un niño pueda señalar con el dedo, que es una característica súper importante y es lo del pointing o atención conjunta, requiere que el niño esté percibiendo las cosas. Puede ser que un niño señale en etapas tempranas, a partir del año ya debería de estarte involucrando en ello, porque, por ejemplo, mira allá, implica yo lo vi y te quiero compartir que yo lo estoy viendo para que vivas este momento gozoso conmigo. Entonces implica varias características y muchas veces esto se retrasa porque el niño no está teniendo su oportunidad de expresar el mundo porque está todo el tiempo en pantallas y la pantalla pues te da toda la retroalimentación y no lo ves, o puede ser porque no puedo ver, que de repente pasa que el niño no está viendo y no lo estamos identificando. Pero ya a partir del año el niño ya tendría que estar haciendo este juego de involucro social de vamos a ir, o sea, llevando la mirada, o que cuando tú le señales algo el niño voltea a ver a dónde estás viendo. Ese es uno de los puntos importantes. A partir del año lo debería de hacer, pero es algo que tenemos que ir trabajando desde recién nacidos. No es algo que vaya a hacer si no hicimos un trabajo de por medio. Sí, claro. Porque aunque de forma natural se puede dar, si no me pongo a hacer este tipo de ejercicios de ir enseñando las cosas, los juguetes, los colores, puede ser más difícil. Sí, claro. ¿Qué recomiendas para los desfases del sueño? El primer gran punto, y eso me toca mucho hablar, porque ¿qué es lo que vemos los pediatras del desarrollo? Una de las cosas que vemos es sueño. El primer punto es esta moda de... ¿Tienes alguna estadística de chavos con autismo que tengan desfases, trastornos Yo te del diría, sueño, a ver, o que no, sí yo digo coloquialmente que no duerman? Y yo te diría, el gran problema es de que 3 cosas. Primero, dijeras tú, quitemos la palabra autismo y problemas de sueño. Son muy comunes porque tiene que ver con una rutina. Una persona que vive con la condición de autismo a veces es como más cuadrada o necesita de rutinas más estructuradas para no estresarse. Y es a lo que voy, es todas las personas tengas una condición de autismo, déficit de atención, depresión, obesidad, lo que quieras, no tendrías por qué desvelarte en fines de semana. O sea, ese es un invento social. Es viernes y me voy a ir de fiesta y me voy a levantar a las 12 del día o a la hora que abra los ojos, es un invento social. O me quedé viendo Todas las personas, por higiene de sueño, deberíamos de dormirnos a la misma hora de lunes a domingo y nos deberíamos levantar a la misma hora. Y si quiero socializar con mis amigos, les invito, vamos a levantarnos a las 6 de la mañana en sábado a hacer un picnic. Ese cambio de rutinas, si a una persona que no tiene una dificultad mayor para entender todas las partes sociales nos cuesta trabajo, en una persona que eso le cuesta trabajo se marca más. Claro. Entonces aquí la clave número 1 para evitar desfases de sueño debería ser empezar con todas las personas con rutinas de sueño, que deberían de empezar desde recién nacidos. Por ejemplo, con empezar a ir marcando como cues, como vamos a hacer un ritual de baño, y entonces con todos los niños vamos a empezar con un ritual de baño que es bajo la luz, dejo vaporcito para que salga, utilizo productos con fragancia para que huela como bonito, le doy masajito y lo baño, le doy un masaje, un momento tranquilo. A todos desde recién nacido me ayudaría para irlo continuando. Y la clave con todas las personas es duérmete todos los días. Es más probable que se tenga problemas de sueño, sí, pero puede ser porque no estoy manteniendo rutinas adecuadas. 2 es porque también no estoy entendiendo a la persona. Porque no es se tiene que dormir a las 7 de la noche. Eso viene, ahí estamos mezclando. Porque en ningún lugar dice que si te duermes a las 7 es mejor que si te duermes a las 8. El de dormirte a las 7 de la noche tiene más un espíritu del siglo XIX de ya llegó el ocaso y entonces no hay luz y nos tenemos que quedar en nuestra casa a dormir.
A veces lo que pasa es de que de repente los papás llegan de trabajar a las 8:30, el niño se duerme a las 7 y le pregunto yo al niño, ¿y con quién vives? ¿Con tu mamá? Y el papá brinca y, pues es que nunca me ve porque está dormido. O sea, tenemos que ir adaptando estas necesidades. La clave es que duerma una cantidad de sueño importante y que se levante de buenas, fácil y que rinda durante el día. Es probable que se tengan problemas, sí, de sueño, pero ojo, también puede ser como efectos secundarios de dar tratamientos farmacológicos o no farmacológicos entre ellos. Entonces, puede ser uno de base por el problema de la condición, dos por la falta de rutinas, tres como efectos secundarios que tendría que ir viendo. Si yo le estoy dando un medicamento que hace que esté muy dormido durante el día, puede ser que en la noche no esté descansando bien. Y entonces sería importante favorecer el sueño como cualquier otra persona. Si tú no duermes, no puedes consolidar el aprendizaje, y si no consolidas el aprendizaje en la memoria, o sea, vaya, si no consolidas la memoria no vas a tener un aprendizaje y al otro día no vas a rendir igual. Y nos pasa, digo, si nos pasa a los adultos, ¿no? Que de repente el sábado de boda y el lunes no funcionas. O sea, no hay manera de quejarles, pues a lo mejor Sí. aquí. Y aquí es lo que yo te diría, sí es más probable que pasen personas que tienen problemas de conducta, pero es bien común que pasen problemas que no tienen problemas de conducta y todos se deberían de manejar igual. Sí, a través de la rutina, o atender las temas de o los efectos secundarios. Cuidar, por ejemplo, la alimentación también, porque de repente el cerebro solamente se nutre de dos cosas. O se nutre de glucosa, que es azúcar simple, o se nutre de cuerpos cetónicos, que es parte de cierto metabolismo, que son como cosas ácidas, que es de lo que tiene que ver la dieta cetogénica. Son las únicas dos cosas de las que se alimenta. Si tú le das a un niño plátano, por ejemplo, en la noche es muy común, le voy a dar cereal de chocolate y con azúcar. Sí, o le voy a dar plátano para cenar. Le estás dando una bomba de glucosa que va a hacer que el cerebro se active y entonces el niño esté. Y si tengo algún problema de conducta o tengo una condición en la cual no estoy regulando mi comportamiento y tengo un boost, es como el equivalente de darle 10 tazas de café de una marca de la que quieras a una persona. Se va a poner así y le va a costar trabajo dormir. Entonces, como tip, si estoy teniendo problemas, y en especial si tengo problemas para regular mi conducta, cuidar no dar azúcares simples en la noche y ver qué es lo que está comiendo. Porque puede ser que eso sea lo que esté asociando a mayores problemas. A mayores problemas de conducta, no solo de sueño. No solo de sueño, sino de conducta, pero es que va ligado, porque es de, y entonces en la noche no se quiere dormir, está irritadísimo, y entonces me cuesta mucho trabajo, ya no sé qué hacer. Pues una forma fácil podría ver qué es lo que está comiendo. Ok. A todos los niños diagnosticados con autismo, ¿deben realizarles un electro y una resonancia magnética como estudios de rigor, como protocolo? Mira, de rigor suena como a rigor. Aquí, como en todo en la vida, tenemos que tener una pregunta de fondo para saber para qué. El electroencefalograma sirve para ver la actividad eléctrica y como actividad eléctrica en sí sirve para hacer diagnóstico de epilepsia. Puede ser que un niño con autismo tenga epilepsia y sí se ha asociado a que los niños que padecen o que viven con la condición de autismo es más probable que tengan epilepsia. Pero aquí un punto básico es, tú también tendrías que ver si tu hijo está teniendo epilepsia. O sea, vaya, puedes ver si tu hijo está teniendo crisis definitivamente. Si se está despertando en la noche, de repente tiene eventos en los que parece que se desconecta, es importante. Pero el electroencefalograma como no... que quiere normalizar esas, digo, y hablo a lo mejor sin saber, pero ahorita como que me vino a la mente, como si muchos... de repente, y por todo el contacto que tengo con papás, de repente es que le hicimos el electro y ya salió todo perfecto. O sea, entiendo que hay una norma, ¿no? Otra vez, entiendo que hay un parámetro, ¿no? De normalidad en el electro, pero ¿por qué como que pretendemos normalizarlo aun cuando no hay o cuando no existen crisis epilépticas? Yo lo que te diría aquí son dos cosas. La primera es porque es una forma de acercarse hacia el cerebro, la otra es para descartar algún tipo de problema, pero también a veces es porque nos sentimos como neurólogos de repente es bueno, y entonces ahora qué le hago y cómo justifico lo que está pasando, ¿no? O sea, la realidad es de que un electroencefalograma no debería nunca de mediar tu plan terapéutico con tu hijo. Eso lo va a hacer la conducta que está teniendo. O sea, vaya, porque muchas veces a mí me toca de, y entonces él tenía el electroencefalograma una normalidad y le dimos un tratamiento para conducta y le volví a hacer y salió. O sea, el indicador debería ser la conducta. El diagnóstico de autismo es clínico. No hay estudios
ni de clínico te imagen, ni refieres de... a Clínico es, no evaluación. hay evaluación, sí. O sea, vaya, y las pruebas al final del día están basadas en la evaluación. Por ejemplo, hay estudios que muestran que puede haber mayor actividad, pero viene la gran pregunta. Si, por ejemplo, a mí en este momento, ¿podría ser posible que en este momento yo tenga actividad epiléptica en mi cerebro que nunca he tenido crisis convulsiva si la tenga? Sí, aunque es baja. Si yo ahorita me hago un electroencefalograma y no estoy teniendo crisis, ¿ameritaría que me dé tratamiento para las crisis o no? Porque al final del día el diagnóstico de epilepsia es, existe una descarga que implica que hay predisposición a crisis. Pero si no he tenido una crisis y la descarga puede estar ahí, es la que me está dando el problema de conducta o no. O sea, eso es como un punto importante, Ok. porque a veces A lo mejor no de tenemos que rigor, tener pero... claro para qué se hace, ¿no? Yo es lo que les digo, o sea, yo de forma rutinaria no pido electroencefalograma a los niños o las niñas que vienen conmigo, a menos de que esté pensando que tiene epilepsia, porque aunque saliera normal, ¿qué es lo que vas a hacer? Resonancia magnética. La resonancia magnética es un estudio de imagen. Que vas a ver si hay alguna lesión. No, pero te lo pondré en una perspectiva. O sea, el electroencefalograma literalmente es actividad. Pero puede ser que todo esté en silencio, o sea, vaya, que todo esté funcionando bien, y eso no implica necesariamente que sea. Y el electroencefalograma sí depende de quién lo hace y quién lo interpreta. Y el cerebro del niño es muy diferente en la actividad eléctrica que el adulto. Y desafortunadamente no hay tantos electrofisiólogos pediatras y de repente lo interpreta uno de adultos y te puede meter ruido porque te dice que hay cosas que no son anormales. Electrofisiólogo. El electrofisiólogo es el especialista. O sea, así como por ejemplo yo soy pediatra. Así del como el desarrollo, radiólogo del que te interpreta el los radiólogo rayos que X. interpreta las cosas, el electrofisiólogo ese es el que, o sea, es la rama de la neurología que se dedica específicamente a eso. Y entonces... Pero hay electrofisiólogo pediatra. claro, por supuesto. O infantil o como... Sí. Mira. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, tienes que checar quién lo está interpretando y qué es lo que estás viendo. La resonancia magnética, pondría el ejemplo de, tú vives en un edificio de La Condesa, que fue alguien y lo vio, o sea, el temblor, ¿no? Lo vio y dice, está perfecto, pero eso no implica que necesariamente tenga algún tipo de daño que no lo alcanzas a ver, ¿sí? Y eso es lo que pasa con la resonancia. Si tienes una resonancia normal, no implica que no tengas alguna alteración que sea tan chiquita que no se alcanza a ver en la estructura. Pero al revés, puede ser que tengas una alteración en la resonancia, que naciste con ella y te pudiste haber muerto con ella y nunca te hubieras enterado de que la tenías, pero hiciste la imagen y la viste y ahora le quieres dar justificación de las cosas. Y sobre todo, por ejemplo, en menores de 2 años, la resonancia magnética, el cerebro va cambiando y entonces se pueden ver cosas que después de los 2 años no se hacen. Si se quiere ver cómo está la estructura, lo ideal sería después de los 2 años, porque además antes tienes que balancear. Le voy a hacer una resonancia y necesariamente necesita anestesia. ¿Qué es más importante, tu duda o el riesgo anestésico que está presente y que te podrías esperar más adelante, a menos de que haya algo que te está haciendo pensar que la resonancia va a salir anormal? Lo que quiero acotar aquí es, como todo estudio, se tiene que preguntar más allá de, y entonces por favor me pueden mandar un electroencefalograma, ¿qué vas a hacer con esa información? Porque algo que necesitamos que los papás nos pregunten es, ¿y si sale anormal qué vas a hacer? ¿Y si sale anormal qué vas a hacer? Y si vas a hacer lo mismo, si sale anormal o normal, entonces ¿realmente vale la pena que lo haga? Yo siempre lo he compartido de a mí cuando me pasaron así una receta de todos los estudios que tenía que hacer, lo primero que hice fue pues cotizarlos, ¿no? Agarré y decir, a ver, pues cuánto va a costar el chistecito. Y de repente agarré y dije, ¿qué? A ver, ¿me los paga el seguro? No. Entonces dije, a ver, de gastarme esto para acabar en terapia, pues mejor me voy derechito a la terapia. Es mejor intervenir en cosas, porque además vivimos en un mundo que como principios de economía es las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Y hay veces que es mejor, como lo acabas de comentar, ¿no? ¿Qué es lo que me va a servir? O sea, lo que yo les sugeriría a los papás es que pregunten a los especialistas, a ver, esto me lo vas a pedir, ¿qué esperas y para qué? ¿Y qué vas a hacer con ello? Y si no le va a cambiar el plan y nada más va a servir como conocimiento, pregúntate, o sea, si ahorita estoy en la capacidad económica para hacerlo, pero no me va a limitar, pero si eso me puede limitar el hacer cosas que me vayan a funcionar como la terapia o como diferentes herramientas, pues entonces habría que considerar hacerlo, pero no son indispensables, no son algo que si no lo hago pueda tener un impacto, a menos de que haya una sospecha particular. Por eso siempre pregunta, ¿para qué me lo van a hacer? ¿Qué vas a hacer si sale y qué vas a hacer si no sale? ¿Qué esperas? En otras partes del mundo, en un protocolo a lo mejor más avanzado de diagnóstico de temas de neurodesarrollo, ¿qué rol juegan estos dos estudios? O sea,
El electroencefalograma sirve para ver si tienes actividad epiléptica. En sí no te sirve para ver alguna otra cosa. Y el mapeo cerebral son como mapas de cómo está la actividad. Puede ir cambiando dependiendo de lo que estás haciendo. O sea, como tal, el electroencefalograma es para descartar que tengas actividad epiléptica. Por ejemplo, yo les pongo ejemplo de epilepsia a mis pacientes. Tienes una lámpara que está conectada a la luz y el cable está pelado. Puede ser que se funde el foco, que es una crisis. Pero puede ser que el foco vibra y la luz hace... Y entonces te das cuenta de que está el cable pelado y si le pones cinta de aislar va a dejar de vibrar. Puede ser que algunas personas que tengan actividad epiléptica se estén manifestando como problemas de conducta o que no hagan o que tengan... Sí, ya hay epilepsias muy raras que son de cierta zona que tiene que ver con el lenguaje y hace que los niños no hablen. ¿No? Sí, pero, o sea, hay una epilepsia, por ejemplo, que se da en la zona que tiene que ver con el área del lenguaje y si esa zona está teniendo actividad epiléptica puede ser que el niño no hable. Pero tendrías que pensar claramente por qué lo estás haciendo y cuál es tu prioridad número uno. Porque a veces el problema es de que, por ejemplo, llegas y le dices, necesito que le hagas un electroencefalograma, una resonancia. El electroencefalograma te sale en 4,000 pesos, la resonancia te sale en 10,000. Y entonces los papás esperan hasta juntar los 14,000 pesos para hacer los estudios, para regresar contigo, para decirte, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero a lo mejor no tenían la disponibilidad económica en ese momento o tuvieron que trabajar doble o demás. Y ya te tardaste mes y medio que pudiste haber empezado a hacer como otro tipo de recomendaciones. Son auxiliares diagnósticos. Pero lo más importante es de que tú hagas. Creo que eso es lo hijo. más difícil, ¿no? Como papá, el hecho de decir, a ver, ok, tengo toda la información, ¿qué hago? Y es que y alguien que nos acompañe en ese quehacer, en ese coacheo, ¿no? O ese coaching de agarrar y decir, a ver, estamos en este momento, ahórrate ahorita esto, ¿no? Vamos y ver qué vas a hacer. Y vamos viendo, y a lo mejor en 6 meses volvemos, platicamos y vemos y evaluamos si es necesario la resonancia magnética o el electroencefalograma, ¿no? Sí, y ojo, y ese es el otro punto con los estudios. El problema es de que a veces tú dices, uy, o sea, voy a hacer un estudio de un arreglo genético. Es importante hacerlo, sí, porque te va a permitir saber cosas. Pero a veces los papás de repente piensan, y cuesta 100,000 pesos ciertos estudios. Y voy a invertir en esos estudios porque quiero, pero de repente te dicen, ok, salió normal o salió anormal. Y pues ya sabemos que salió anormal, lo que salió normal implica esto. Pero vaya, o sea, sí es muy importante que nos pregunten. ¿Qué vas a hacer con ello? Que se hagan todas las preguntas que muchas veces nos da pena a los propios papás. Pues es que no te tendría que dar pena, porque de repente no te da pena, o se da como por rutina, o se va diciendo, y preguntar directamente, ¿no? Porque al final del día, autismo, déficit de atención, son condiciones de vida. O sea, una frase que a mí me encanta de Majo, que ella es una bloguera panameña que tiene síndrome de Down, pero luego lo primero que dice es, o sea, yo no tengo síndrome de Down, yo soy una persona que vive con una condición que se llama síndrome de Down, pero primero soy persona. O sea, eso es lo más importante. Los estudios no te van a cambiar. O sea, los estudios te pueden ayudar a ver si es otra cosa y que se trate con otra cosa. Pero no... O sea, si estás en ese caso de, pues yo creo que no está durmiendo bien y demás, pues hazle un estudio. Yo creo que puede tener algún tipo de alteración. Pero pregunten siempre, ¿para qué me lo vas a hacer? ¿Qué va a pasar si sale bien? ¿Y qué va a pasar si sale mal? Y a partir de eso, decidir conjunto. Un concepto que es algo que estamos trabajando en Pediatría del Desarrollo y que se ha venido dando es, eso de yo te digo las cosas ya no existe. O sea, el día de hoy, parte de el Patient Centered Care o la medicina centrada en el paciente. ¿Qué humanizar la medicina? Pues más allá de humanizarla es, tendríamos que empezar a tomar en cuenta que, o sea, sí humanizar, o sea, siempre ha sido muy humana, pero el punto básico es, ya el conocimiento ya no es un valor. El conocimiento es universal. No vas a venir conmigo porque es el que sepa más. Puede ser que vengas conmigo o no porque te doy confianza, porque estoy aquí para ti, porque me llevo bien con tu hijo o tu hija. O sea, el conocimiento está en Wikipedia, por lo que quieras. Pero, o sea, el conocimiento no es un valor. A los médicos desde el siglo pasado, o sea, y todavía en la década pasada ibas con él porque era el que sabía más. El día de hoy todo está en Wikipedia y está en las redes. Lo importante es, en todo caso, el proceso de acompañamiento, ¿no? Que eso es algo que lo que deberíamos de humanizarnos. Sí. Y por eso los pediatras a veces estamos en crisis, porque ya la gente, ¿para qué voy con el pediatra si me cuesta X cantidad de dinero y me va a hacer lo mismo, me va a revisar la garganta y me va a mandar lo mismo? Mejor voy a otro lugar que me cuesta
40 veces más barato y me va a hacer lo mismo, ¿no? Y lo demás lo ahorro. O sea, ahí es el reto que tenemos y ustedes deberían de pensar en eso. Yo, como digo, cuando tuve que pasar por una cirugía de la espalda, vi a 4 o 5 ortopedistas y digo, ¿con quién me operé? Con el que mejor me cayó. Y ese es también un tip. Si le preguntas o sea, en los problemas de conducta no hay una verdad absoluta y hay diferentes formas de verlo. Y entonces cada uno lo ve desde su marco de referencia, pero desde su marco de referencia hay que tratar de ver qué es lo que se está tratando, porque a lo mejor estás hablando de lo mismo, pero se ve desde diferentes perspectivas. Y ahí el tip básico es que papá, mamá, dialoguen entre ellos y establezcan como, a ver, ¿a quién le vamos a depositar nuestra confianza? Y en esta persona tratar de preguntarle que te conteste las cosas, ¿no? Pero sí es importante tener como una guía. Sí. Porque hay mucha información que te va a llegar. Te van a decir, por ejemplo, el gluten. ¿Funciona o no funciona? Esa era la siguiente pregunta. Sí. O sea, que las alergias alimentarias, ¿qué tan recomendable es hacerle estudios de alergias y qué tipo de especialista debe de verlas? La respuesta es las alergias alimentarias la ve el gastroenterólogo pediatra y el alergólogo pediatra, y la respuesta es si tu hijo tiene síntomas de que está teniendo alergias, ve y velo. ¿Síntomas físicos? Puede haber síntomas físicos, o puede tener diarrea, puede tener, o sea, a lo que voy es, muchas veces hay alergias como raras, o sea, que son poco frecuentes y que no se manifiestan o en la piel o en hábitos intestinales, pero son súper raras. Pero la realidad, por ejemplo, con el gluten es de que no hay estudios que el gluten demuestre que realmente esté haciendo. A mí me toca muchas veces papás que llegan y dicen, oye, es que mira, antes tenía problemas de conducta, pero ahora estoy haciendo una dieta así y entonces va muy bien. Pero a lo mejor resulta que lo que pasa ahora es de que ahora están muy al pendientes de lo que están dando de comer a sus hijos y están evitando los azúcares simples, mejora la alimentación, le están dando probióticos, está comiendo más verduras, y está comiendo como más control de azúcares, y lo que está cambiando no es que le hayan quitado el gluten, es de que ya están teniendo una mejor alimentación. Que eso me lleva un poco a la siguiente, de qué tan restringida debiera de ser la dieta para un niño con autismo. Lo mismo que debe ser restringida para cualquier otra persona que no tenga autismo y que tenga áreas de oportunidad. Por ejemplo, en teoría, bueno, no en teoría, en la práctica, nosotros somos humanos y deberíamos de tomar leche humana. La leche de vaca es para las vacas, no para los humanos. Después del año de vida, la leche no es lo tienes que tomar a fuerza. Es una proteína de origen animal más. Y se llama leche de coco, pero al final le dice una bebida color blanco que tiene alimentación. O sea, tienes que ir viendo qué es lo que es mejor para tu hijo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos tener intolerancia a la lactosa, pero es porque ya no estaríamos tomando de forma habitual la leche, sino fuera porque la ingerimos cotidianamente. O por ejemplo, más de 2 vasos de leche al día, todas las personas pueden hacer microsangrados intestinales. O hay personas que una cosa le cae mal y otra persona le cae bien. Si yo, por ejemplo, como un plato grande de frijoles y me siento distendido, me voy a sentir mal, pero voy a entender por qué es porque me comí los frijoles. Pero si yo tengo problemas para entender qué me pasa a mí y qué le pasa a los demás, y que no me puedo comunicar o no le doy sentido a lo que está pasando, me voy a poner súper mal. Sí. Y entonces ahí es importante como ver las cosas. Como por ejemplo, y ese es un tip, vean a sus hijos, ¿no? A mí me ha tocado ver a personas que de repente todo iba muy bien, todo estaba estable y de repente empezaron a estar... Y resulta que lo que estaba pasando con el niño es de que tenía una caries y se pensó en todo menos en que el niño tenía una caries. O sea, como tip básico, si el niño o la niña va bien, va estable y de un día para otro empieza algo, hay que ver qué es lo que está pasando. Y ahí es donde te puede servir, ¿no? A lo mejor los lunes, miércoles y viernes tiene problemas para dormir. Pero es la que esos días está cenando plátano con cereal, con chocolate y demás. Pues entonces sí, quítalo. Y qué importante, porque no estamos acostumbrados a llevar una bitácora como papás. Pues es una tarea, digo, yo lo he intentado conmigo, lo he intentado con mi hijo y soy el peor. De decir, a ver, qué comió, qué tal. Y cuando te das cuenta que los patrones muchas veces sanos sí ayudan, dices, mira. Pero ahí tiene que ver con la planeación y desde el súper. Por ejemplo, de repente llegan papás, es que mi hijo va y se come toda la Nutella del refrigerador. Pues, para que compras Nutella si no quieres que se la coma. O sea, vaya, si está ahí es... Y entonces ahí es donde tiene que ver el ir pensando en, uno, no es una dieta. Las personas que tienen autismo y las que no tienen autismo son personas, y los niños y las niñas deberían tener una alimentación de alto valor nutricional adecuado para su edad. Y ahí implica que tú lo planees con tiempo. Lo ideal es de que tú vayas planeando el fin de semana qué voy a comer en la semana, y así ya podrías tener pensado, a ver, vamos a ir comiendo con cierta variedad de alimentos,
Y entonces, o sea, no es de tengo que llevar una bitácora de que fui comiendo tales cosas. Si lo estás comiendo de forma rutinaria y habitual, puede ir viendo. Sí tiene que ver una cosa con las texturas. Y eso sí es más frecuente en niños que viven con condición de autismo que no. Una hipersensibilidad. Pero ahí, por ejemplo, también tiene que ver con cómo ir desensibilizando hacia las texturas y hacia cosas nuevas. Pero también a mí me pasa que personas son ¿Qué tipo de estrategias se pueden llevar a cabo justo para ese control de las texturas? Mira, lo primero para texturas, o sea, una actividad para un alimento nuevo, y eso es para personas que tienen o no tienen, es un juego en el cual, o sea, el primero es tiene que ver tu cara, porque si tú de repente empiezas a decir, o sea, te va a dar brócoli y haces una cara así, Sí, yo di el brócoli. pues el niño va a aprenderlo y lo va a reproducir, ¿no? Entonces, uno es yo qué actitud tengo ante las cosas. Dos, por ejemplo, si es una persona que es muy peculiar para las texturas, tratar de que los alimentos que le vaya dando cuide mucho las texturas. Eso sobre todo pasa con bebés de 9 meses, pero que eso también se aterriza con niños que tienen hipersensibilidad. Si tú a un niño le estás dando una papilla y ahí tiene como un grumito que no debería de estar, te va a dar asco y vas a rechazar el alimento. Y hay un condicionamiento muy fuerte, aversivo, entre lo que comes y lo que no te gusta. Entonces, una pregunta que debemos de hacernos como papás es ¿qué tanto realmente es de que, o sea, a partir de cuándo no le empezó a gustar o a partir de cuándo no le empezaron a ver las cosas? Sí, o qué estamos haciendo, si lleva Porque a lo 3 mejor, años por comiendo ejemplo, yogur, si de repente no tiene come que la ir textura, sí. pues sí, pues es que... Sí, O por ejemplo, a mí me tocan papás de, es que tiene problemas para las texturas, pero come nueces, tostadas, papitas, y a veces pues no tiene problemas de textura, ¿no? tiene O sea, problemas de gusto. y el gusto se puede ir viendo y tiene que también ver con la introducción temprana de sabores. Aquí como un tip básico para todos los papás de niños con o sin autismo. El niño antes de los 8 meses no registra sabores más que el dulce. Ok. Entonces, esa frase de que te venden cosas que viene ternera a las finas hierbas con no sé qué y tú lo pruebas y dices, ¿sabe a verdad? El punto es dar las texturas con las partículas de sabor para que el niño los normalice. Okay. Nosotros, por ejemplo, comemos picante y a una persona fuera del país no la come. Pero a lo mejor tú los quesos de postre franceses dices, y a otras personas dicen, los sabores, en la medida en la cual un niño está expuesto a diferentes sabores antes del año de vida, y ahí como tip básico es sabores, no implica texturas. Es decir, si quiero que mi niño esté empiezo a ver que tiene pobre contacto visual, no convive con otros niños, pero en las papillas les estoy dando diferentes alimentos con texturas iguales, la textura le va a permitir que vaya normalizando esos sabores y después lo pueda hacer. Claro. Después tiene que ver con estrategias. Ahora, pero cuando ya tiene a lo mejor 3 o 4 años o 5 años o 6 y todavía existe esa hipersensibilidad, ese rechazo a los sabores, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede trabajar? El primer punto es tienes que irlo haciendo tratando de que el niño vaya viendo una motivación para hacerlo, porque también si lo estás haciendo a fuerza, el niño lo puede sentir como obligatorio, pero puedes ir variando como cosas o en los mismos, por ejemplo, no sé, solamente come salchichas. Pero a lo mejor en las salchichas puedes ir probando diferentes tipos de salchichas o adentro de las salchichas ir haciendo como otras cosas o aprender como las trampitas y entonces que vaya probando diferentes sabores para que vaya ampliando el repertorio de sabores o hacer cosas en forma de salchicha. Sí, cuando se da cuenta está comiendo albóndigas, ¿no? Está comiendo albóndigas, sí, y puede ir haciendo otras cosas. O sea, sí, como ir ampliando. Pero también es ir entendiendo como al niño e ir respetando, porque yo te diría al revés, a mí me tocan muchos papás, es que no le gustan las cosas redondas. ¿Será autismo? Pues a lo mejor tiene otros datos. No, pues a lo mejor simplemente es que no le gustan las cosas redondas. Todos tenemos cosas que nos gustan y cosas que no. O sea, también es ir respetando qué es lo que realmente me genera conflicto y qué es lo que sí me genera conflicto. Y volvemos a punto de su microsistema, de su contexto, de su entorno. Y también ahí es muy importante quién le permite las cosas. Por eso es fundamental estar hablando claros. Abuelita dice una cosa, papá dice otra cosa y mamá dice otra cosa, ¿a quién le hace caso? Sí, totalmente. Y si no quieres que coma algo, pues no lo tengas disponible en tu casa. El tema de los cambios hormonales en la conducta de un niño, ¿cómo afecta? ¿Si influye la medicación en estos cambios hormonales? ¿A qué edad se presentan estos cambios? O sea, ¿qué experiencia? Que ahí yo creo que hoy hablamos mucho de los niños, nos preocupamos muy poco de jóvenes y de los adultos, bueno, ni hablamos, ¿no? Mira, yo creo que aquí el primer punto es, o sea, a ver, hay medicamentos que tienen interacción con las hormonas, sí, y la mayor parte, por ejemplo, un medicamento es difenilidantoína, que sí puede tener que ver, pero la mayor parte de los medicamentos como tal no tienen que ver con las hormonas. A menos de que, o sea, y ahí
habría que preguntar dirigidamente, tiene que ver con hormonas, pero la mayor parte de los medicamentos que se usan no tienen que ver con las hormonas. Pero lo que pasa es, por ejemplo, cuando viene un cambio, ¿no? O pongo el caso de lo que nos tocó vivir en la Ciudad de México, cuando de repente estuvo esto del gasolinazo. No sé si te tocó salir a la calle, pero, o sea, un día estaba todo bien y de repente cambió y algo, o sea, sientes algo pero no sabes qué hacer, no sabes qué hacer, o después No, de un desde quién terremoto, o sea, no sabes si salir, no salir y demás. Si tú de adulto esos cambios te cuestan trabajo, el niño o una niña, lo mismo que hablaba hace rato, que le cuesta trabajo entender qué siente y expresar lo que siente y entender qué es lo que están sintiendo los demás, esos cambios sí pegan, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué es lo que tienes que ir viendo? Primero tienes que ir haciendo un proceso de acompañamiento, estar al pendiente de los datos de pubertad, porque puede ser que algunos niños empiecen más tardío, otros más tempranos, tiene que ver la gerencia, o sea, ahí el tip básico es bebiendo. Si el niño de repente empieza a tener olor en las axilas, le empieza a cambiar la voz, empieza a salir bigote, empieza a tener vello público, es un buen momento para ir como hablando de estos cambios, porque va a pasar y le va a costar más trabajo aceptar esos cambios, porque es un cambio, porque además, por ejemplo, o sea, cuando tienes picos hormonales te sientes mal. Damos a veces por hecho los papás que como tienen una condición de vida, autismo, de tal, no nos preocupamos por esas cosas, obviamos el hecho de no hablarlo con ellos. Yo creo que también a veces lo que pasa es de que nos centramos tanto en el futuro que no vivimos el presente. Por ejemplo, esta pregunta que acabas de hacer, o sea, en el 95% de las veces que vienen conmigo es, ¿y se va a casar? ¿Y va a ser feliz? ¿Y va a acabar una licenciatura? Pocos me preguntan, ¿y la pubertad le va a pagar más duro? O sea, y eso es como algo más puntual. Tenemos que estar ahí acompañando en el proceso porque pues va a ser algo difícil. Ojalá supiéramos de qué depende, pero también, qué tan grave va a pegar la pubertad o no en cualquier hijo. Exacto, ¿no? Porque hay personas que les pega. Y ahí como dos tips. Uno, las mujeres al menos tienen una evidencia de que están ciclando, pero los hombres ciclamos cada 24 horas. Entonces un niño que padece de autismo y que es adolescente va a estar teniendo cambios de humor en cierta hora cada 24 horas y es porque es su ciclo hormonal, porque los hombres ciclamos cada 24 horas. ¿No? Y entonces ahí tiene que ver con si de repente empiezas a ver que tu hijo, pero otras cosas que pasan es, por ejemplo, en el caso de hombres, un gran reto es, pues de repente ve algo y tiene una erección y el niño dice, y ahora algo se está moviendo en mí, yo no lo moví, ¿qué pasó? Y entonces es como todo un reto el ir hablando de esos temas, o sea, lo tenemos que tocar con los niños. Condición. Digo, independientemente de la condición, pero por ejemplo, un niño que no tiene la condición de autismo, que empieza a tener una erección, pues, o sea, pero un niño que le cuesta trabajo entender otro tipo de cosas o entender sus emociones, ¿no? Y que de repente dice, y esto pasó así, pues va a ser más complicado, porque también algo que tenemos que ir trabajando mucho es el derecho a la intimidad. O sea, los niños, tengan autismo o no tengan autismo, tienen derecho a tener una intimidad, y tienen derecho a una privacidad, y tienen derecho a que los respetemos en su integridad. Y todas las personas tienen derecho a también que no expongan su intimidad en público, ¿no? Y entonces algo que hay que ir reforzando mucho es, ojo, hay cosas que son en privado y cosas que son en público. Con todos los niños. Sí, con todos, independientemente. Independientemente. Y totalmente. Pero ahí en ese apartado es importante platicar, ir hablando del tema de la adolescencia, de la pubertad, de ir platicando con ellos, y ahí se pueden ir ayudando. De los cambios que porque pueden ser cambios de modulación de conducta también, ¿no? Porque, o sea, y ahí hay que diferenciar. Yo lo que siempre les digo a los papás que vienen conmigo es, cuando me preguntas algo, siempre acuérdate de una cosa: si no pensaras que tu hijo tiene esto, ¿te estarías agobiando por eso? Si la respuesta es no, o sea, si eso te agobiaría de un niño, independientemente de que tenga déficit de atención, autismo, lo que sea, pues entonces tienes que verlo como normal, y si no, pues sí, preocúpate, ¿no? Pero siempre que se pregunte eso de esto, si no me hubieran dicho que tuviera eso, o sea, si tuviera un niño que no tuviera eso, esto me agobiaría, no, pues entonces que tampoco te agobie, ¿no? 100%. Oye, pasando un poquito a temas de lenguaje, nos preguntan que en alguna ocasión leí que si el lenguaje de un niño no se desarrolla antes de los 8 años, es muy probable que su autismo sea no verbal. ¿Qué hay de cierto en esto? La respuesta es sí y no, lo mismo, no hay nada que te pueda decir en el futuro de qué es lo que va a pasar. O sea, hay personas que puede ser que no hablen y que
de repente hablen, hay personas que puede ser que no hablen y después no hablen. Lo más importante aquí y la recomendación puntual, más allá de decir ya cruzó los 8 años y entonces ya no lo va a hacer, porque es una frase muy dura para los papás. Uf. O sea, es una frase muy dura porque además... Ahí vas contra reloj. Vas contra reloj, pero además sientes que ya se te fue, ¿no? Y dices, o sea, y entonces ya pasaron los 8 años, no habla, y entonces se va a valer por sí mismo, no se va a valer. O sea, te estás agobiando por otras no, cosas. pero no te agobias, o sea, tu mundo se te cae. No, O sea, es como el equivalente de que a nosotros nos dijeran, en 2024 el mundo se va a acabar. Pasa 2020, pusiste la alerta. Ya pusiste la alerta y puede ser que no se acabó en 2024. Ahora con el 2000. El mundo se iba a acabar en el 2000, ¿no? Sí. Y no se acabó. No, o sea, aquí como el tip básico es, más allá de ver una edad, lo que yo les sugiero, bueno, al menos en el enfoque de pediatría del desarrollo que a mí me ha tocado trabajar en el país es, siempre les digo, ve hacia atrás, ve hoy. Si hoy hace algo mejor que ayer, aunque sea 10 segundos, aunque sea un segundo, vas avanzando. Porque el ir viendo el camino y con el éxito no te peleas, porque además, más allá de eso, te vas sintiendo, o sea, la fortaleza viene de qué es lo que ayer no hacía que hoy hace, porque el futuro te puede comer y quién sabe si haya un futuro para todos. Por ejemplo, ahorita un agobio sería, ¿y cuál es la expectativa de vida de un niño? Pues no sabemos si vamos a vivir del 2050 y nosotros, y estamos a 21 años, a 31 años, y quién sabe qué vaya a pasar en 31 años. Pero aquí como tip es, más allá de estar pensando en edades específicas de lo va a hacer o no lo va a hacer, es ¿qué estamos haciendo ¿qué estoy haciendo hoy? Y cada día, si cada día vas construyendo, lo hacemos, que es lo que ponía en el ejemplo de la Reina Roja. Si cada día voy corriendo y voy haciendo lo máximo posible para que hoy sea el mejor día, y con esta filosofía de Alcohólicos Anónimos de solo por hoy me voy a enfocar y me voy a concentrar en el hoy, porque es la misma filosofía que tenemos que tomar con cualquier problema. Porque yo lo diría con otra perspectiva y lo haría con una misma pregunta. A la persona que me hizo yo le diría con el matrimonio. Porque dures más de 5 años en un matrimonio, ya quiere decir que va a durar por toda la vida. Sí, la regla de los 7, ¿no? U 8, ¿no? O sea, es que si ya o sea, un diagnóstico crónico es igual que un matrimonio, una relación sentimental. Sí, estate pendiente de que vas a valer gorro para que día a día trabaja tu relación sentimental y entonces vas a llegar mucho más lejos. Y si las cosas no están avanzando, ve viendo qué es lo que puedes hacer y está ahí. Porque al final del día, y eso es algo importante, puede ser que los niños no hablen, pero eso no quiere decir que los niños no sientan. Se comuniquen. Y que no se comuniquen en otras formas. Y que se den cuenta de las cosas. Porque no es lo mismo que tú le digas o sea, no es lo mismo que tú hables con tu hijo o tu hija con el tristeza o con agobio de no va a ser algo en el futuro que se nota. Y el niño puede ser que no entienda tus palabras, pero se puede llegar a sentir tus emociones. Sí, claro. Y entonces en la medida en la cual tú tengas una emoción en la cual no te come el futuro, sino que tengas la fuerza del pasado para trabajar en tu presente, es que te va a ayudar a seguir más adelante. Bueno, pues vamos al punto inicial, ¿no? O sea, el acompañamiento, el empoderamiento, la esperanza que necesitamos los padres para actuar, para hacer. Yo digo, eso es un tema de paternidad. Si a mí cuando me dicen, oye, pues, ¿cómo es ser papá niño cuando tienes? Pues normal para mí, ¿no? Con mi estrés, mis problemas, mis circunstancias, ahora sí que, pues dentro de mi normalidad, y ahí voy, lo mejor que puedo, nada más. Sí, y yo te pongo, uno de los motivos de consulta que yo más veo y es en lo que yo más me enfoco de la pediatría del desarrollo es en niños o con problemas de lenguaje o niños muy inteligentes. Y de repente los niños muy inteligentes es... Toño, ¿y será que tiene autismo? Y yo, pues yo creo que es muy inteligente y deberías de ver que tiene áreas de oportunidad, áreas bajas, pero no tiene por qué ser grosero y no tiene por qué afectar por ser muy inteligente. Sí, porque un gran problema es que a veces las etiquetas se tomen como pretexto para tener permisos de hacer otras cosas. O el diagnóstico justifica muchos comportamientos que tampoco va por ahí. Y el objetivo es ayudar a que las personas se desarrollen de forma integral y eso implica que se puedan llegar a entender y respetar con los demás. Totalmente. ¿La epilepsia puede desencadenar síntomas de autismo? La respuesta es sí en la parte del lenguaje, pero son epilepsias muy raras y generalmente son epilepsias que están afectando la zona del lenguaje. Y por ejemplo hay una afasia que se da por epilepsia. Afasia es cuando de repente hablas pero luego ya no te puedes comunicar bien. O sea, sí está descrito. Síndrome de autismo entendido, un niño que por ejemplo está hablando, estaba interactuando y de repente deja de hacerlo y empieza a dejar de hablar y le cuesta trabajo expresar y comunicarse. Eso sí, pero es una epilepsia súper rara, que además es una epilepsia que da afasia. Puede ser que un niño tenga un síndrome regresivo, que es que el niño ya está haciendo cosas y de repente las va perdiendo y es progresivo.
si tiene epilepsia refractaria al tratamiento, pero esos síndromes regresivos sí se manifiestan con crisis. O sea, si el niño no está teniendo crisis, que se estén dando cuenta, o sea, te deberías de dar cuenta y se notan, o sea, es menos probable que pase, pero son casos muy raros. O sea, lo que quiero acotar es, hay un concepto que se llama encefalopatía epiléptica, que es una crisis que genera más crisis. Como por ejemplo, imagínate que en una casa tienes un falso en un lugar y ese falso en ese lugar empieza a hacer chispas y te empieza a echar a perder la tele, pero te empieza a afectar otras zonas y de repente ya todo el circuito eléctrico de la casa está. Es el concepto de encefalopatía epiléptica. Por eso es importante, si se tiene crisis o sospecha de crisis, hacer estudios, pero se ven o se notan. O sea, no son crisis tan no muy pasivas o silenciosas. Pero si el niño, por ejemplo, iba bien, y todo estaba bien, y de repente está teniendo, ya no está durmiendo, se está despertando en la noche, está teniendo movimientos anormales o no sé qué, ahí sí valdría la pena descartar epilepsia. Pero además, como papá, tú sabes si tu hijo está teniendo como un comportamiento anormal, ¿no? Ok. Y me voy a tener que ir muy rápido aquí porque ya llevamos un poquito más de una hora, y estoy ahora sí que por los tiempos... Pregunta del millón, ¿qué es mejor, terapias o medicamentos? La respuesta es, lo mejor es lo que es mejor, dependiendo, o sea, la respuesta tienes que preguntarte para qué. O sea, siempre, en cualquier situación te tienes que preguntar, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y cómo sé si funciona? A cualquier cosa. En el sentido de, o sea, hay personas que dicen, es que las terapias sí son muy buenas, pero también es importante preguntarte qué tipo de terapia, y así como con el medicamento y con todo, decir, o sea, a ver, esta terapia, ¿para qué la hago ya? O sea, ¿por qué crees que la necesitan? Por tal razón. ¿Qué esperamos de ello? ¿En cuánto tiempo empezamos a ver efectos? ¿Y qué vamos a pasar si no funciona? O sea, tener también como un candado de salida de si no te está funcionando, probar otra cosa. Con el medicamento, con la terapia. Los medicamentos pueden ayudar, pero los medicamentos no te van a ayudar si no cambias el ambiente. La terapia puede ayudar, pero si por ejemplo el niño no tiene intención comunicativa, la terapia puede ser espectacular, pero puede pasarse 45 minutos buscando intención comunicativa y 5 minutos trabajando, y es donde el medicamento te puede ayudar. O sea, la respuesta es, cada persona es un mundo y hay que tratar personas, no enfermedades, y no hay recetas de cocina para todos. Ok. ¿Los anticonvulsivos pueden inferir en el desarrollo físico de los niños? Sí, porque al final del día, o sea, los anticonvulsivos por definición lo que hacen es que disminuyen la actividad eléctrica del cerebro, y al disminuir la actividad eléctrica del cerebro, la mayor parte de ellos tienen como efecto secundario que disminuyen el procesamiento cognitivo. Por ejemplo, hay un medicamento antiepiléptico muy común que el problema es de que te da de base dificultad para hacer cuentas, y si a ti te interesan las cuentas y te dan ese medicamento que te cuestan trabajo y luego te lo dan, es más complicado. Los medicamentos antiepilépticos de repente pueden dar sueño, y si el niño está todo el tiempo medio dormido, porque es una pregunta muy común de los papás. Por ejemplo, hoy me tocó iniciar un medicamento para X circunstancia, y la pregunta fue, ¿y entonces va a estar muy dormido? Pues no, el chiste no es de que esté dormido, el chiste es de que esté alerta, interactúe y socialice. Si el niño no está despierto y el niño no está interactuando, ¿cómo va a aprender a socializar? Sí, claro. Y ahí es donde tienes que balancear. Todo cuesta en esta vida, ¿no? Y entonces, si el medicamento te está dando mucho sueño, te está durmiendo o algo así, pues pregúntate, ¿realmente esa es la buena opción? ¿Qué es lo que prefiero? ¿Que mi hijo esté todo el tiempo dormido y que no tenga problemas de conducta? ¿O que mi hijo esté despierto y tenga problemas de conducta pero se esté desarrollando? Es un balance muy discreto. Pero qué difícil, ¿no? Porque es muchas muy veces difícil. El balance, otra vez los papás... Pero ojo, los antiepilépticos por definición son para epilepsia. Pueden ser moduladores de conducta a cierta dosis, pero tenemos que tener muy claro que no hay balas mágicas, o sea, no hay el tratamiento farmacológico para el autismo, no existe. ¿Qué efectos se conoce que tenga la risperidona a largo plazo? La risperidona a largo plazo puede llegar a tener efectos en el perfil metabólico, en el sentido de que, por ejemplo, es importante estar monitorizando después cómo va tanto en la glucosa como en el perfil de lípidos. Y es una de las cosas, te puede dar también como mucha hambre y entonces puedes subir de peso. Y dependiendo de la dosis, lo que pasa es que, ojo, hay que entender por lo mismo, todos tienen pros y contras, todos. Y ahí y eso es lo que yo les digo a mis alumnos, nadie mejor que los papás saben cuáles son todos los efectos secundarios de los medicamentos, porque es tu hijo, porque es lo que más te importa y porque está disponible la información y puedes consultar todo lo que dice ahí, ¿no? Que luego Google es el mejor amigo o el peor enemigo, ¿no? También. Lo que pasa es de que
Pues, o sea, el punto es hacer la pregunta y también tener con quién compartirla, ¿no? O sea, yo lo que les digo es, la clave es, ve, si tienes dudas, márcame, mándame un mensaje y vemos, ¿no? Puede pasar, sí, claro, o sea, todo en esta vida tiene efectos. Porque yo siento que muchas veces las dosis en los medicamentos, o sea, en toda la intervención farmacológica como tal, y no hablando específico del Risperdal o de la risperidona, es un poquito a prueba y error. No es de que sea prueba y error, lo que pasa, o sea, a ver, no es prueba y error, es lo mismo. Cada persona, o sea, es individualizar la atención y no hay balas mágicas. Okay. ¿No? Y entonces, en ese sentido de que no hay balas mágicas. No es una receta de cocina. No hay recetas de cocina. Si fuera recetas de cocina, no necesitarías. Sí, no o sea, al final del día, por, por ejemplo, yo te diría aquí, cuando hice la maestría en ciencias médicas, uno de los grandes dilemas es: ¿la medicina realmente es una ciencia? Porque no es tan predecible, porque además el arte, o sea, la medicina originalmente era un arte, ¿no? Y entonces la respuesta es, y eso fue parte de lo que aprendí en la maestría y el doctorado en ciencias médicas, es, o sea, la medicina es ciencia porque seguimos un método, pero eso no quiere decir que necesariamente las cosas van a ser, porque al final del día somos una rama social, porque estamos hablando con personas, y cada persona es diferente. Y no estamos tratando de una bacteria que tenga un genoma específico que comporte, o sea, más allá de ensayo y error es, ni todos los medicamentos le funcionan a todos, ni una dosis es la buena, ¿sí? Tienes que ir viendo, porque a lo mejor tú... Sí, a lo mejor mi organismo no procesa bien cierta dosis y era menos, sí. O más, Pero ahí es muy importante, o sea, yo lo que diría a los papás, como tipo en medicamento, o sea, el decidir medicar a tu hijo es una de las decisiones más duras que existe, porque además piensas y tiene efectos a largo plazo y es muy importante que estén ahí para ti, o sea, ¿por qué? Porque a mí me ha tocado ver muchas veces de que el éxito de tratamiento farmacológico que yo he visto en muchos pacientes es porque les digo, mándame mensajito y estemos en contacto, porque es tu hijo y porque en vez de decir no funcionó y ya lo botes, hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? La clave aquí es de que estemos en contacto, porque no hay cosas inocuas. Pero qué reto tan fuerte en el tema o en el modelo de salud pública, de que tengo acceso al pediatra o ya no te digo, al especialista paido, neuro, una vez al año. Tómate esto y a ver cómo te va. Y eso es parte, pues sí, pero por eso justamente es de que han cobrado tanta importancia los grupos de mamás. Por ejemplo, a mí me ha tocado participar con diferentes como Momzilla, por ejemplo, ¿no? Y ahí en nuestro Congreso de Pediatría del Desarrollo que hacemos cada año y que de hecho nuestro congreso se transmite y las pláticas están en línea y lo puede ver porque es un enfoque como más abierto. En la página del Hospital Infantil de México, en Semesatel, está nuestro Congreso de Pediatría del Desarrollo, porque las conferencias son como de temas que tocan de diferentes temas, es cada año en julio y van de diferentes especialidades, incluso al que tenemos y la transmisión en línea es gratuita para ir el año al que tenemos calendarizado el año. Pero lo que voy es, o sea, en esta parte, por ejemplo, cuando yo estaba hablando con Momzilla, hubo personas que salieron así de médicos, pero ¿cómo el grupo de mamás? Es que nosotros no estamos funcionando para estar ahí, uno, y dos. Si tú no me das la respuesta. No, pero además, o sea, las mamás y los papás son los que mejor saben qué es lo que está pasando con su hijo, y aparte, pues ellos te lo dicen de corazón, sin ningún interés comercial, y te lo dicen. La clave aquí es también que nosotros cuidemos generalizar nuestros casos particulares. O sea, el verdadero gran problema es de que una mamá o un papá tuvo un problema con un medicamento y ese medicamento no sirve y es así como el peor de todos. Y entonces ya empieza a decir, lo voy a dar con miedo. O sea, la clave es, los papás y las mamás y los grupos de apoyo son fundamentales. Y es donde sirven. O sea, ¿por qué? Porque pues a lo mejor a mí no me ven tan seguido, pero le pregunto al grupo de mamás que están interesadas en el mismo tema o de papás y me dan su opinión. Sí. Lo que yo les diría a mamás y papás es, uno, no demeriten la opinión del especialista sin conocerla. No generalicen la experiencia de vida que tuvieron con sus hijos para con los demás, ni para bien ni para mal. Y entonces nada más digan, oye, en mi experiencia pasó esto. Pero eso es como un tip. Y por eso sirven los grupos de papá. Yo creo que son fundamentales. Y tendríamos que empezar a trabajar estando juntos. Y es lo que te decía. O sea, yo lo que les digo, por ejemplo, a los papás es, mira, yo creo que no hay balas mágicas. Yo te sugeriría que probáramos con este tratamiento. ¿Te interesaría explorar esa opción? En este momento te interesa explorar otra. Te interesa explorar otra, la probamos y ya vemos. Y platícame pros y contras. Pero es lo que te digo, esa es la medicina centrada en el paciente. No puedes, no hay respuestas únicas. Si tuviéramos una respuesta de que si esto te lo doy, te va a cambiar la vida, o sea, maravilloso, pero entonces ya no habría ese problema. Totalmente. ¿Las terapias son de por vida? La respuesta es,
la única cosa que es de por vida es la vida. O sea, nadie puede decir qué vas a tener que hacer o qué no vas a hacer. La vida, el matrimonio, la escuela, el éxito, todo se va construyendo día a día. La clave con las terapias es, tienes que preguntar por qué, para qué y cómo voy a estar sabiendo y qué va a pasar cuando deje de funcionar o siga funcionando. Totalmente. Porque hay terapias que son cortas y que sirven para obtener cosas puntuales. O sea, más allá de eso es como la vida. O sea, es como pensar que toda la vida vas a estar en la escuela. La escuela te da las herramientas para después salir adelante y que las aterrices. Y eso no quiere decir que no tengamos nosotros educación médica continua o diferentes yo más allá de formación. hablar de terapias en de por vida o no, es los apoyos que va a requerir de por vida o no. Pero ¿no? también los apoyos de por vida no y la puedes calidad hablar. de los apoyos, no puedes generalizar, algunos O sea, más, algunos menos, y depende, ¿no? Es que es como, por ejemplo, esto de quién es el amor de tu vida. Pues la forma de saber quién es el amor de tu vida es en el momento en el que estás exhalando. En ese momento vas a saber quién es. Mientras tanto, cuando tu te vida mueras. puede ser muy... Cuando te Cuando vas estás a muriendo. Estera, ¿no? O sea, más allá de terapias de por vida es... La persona es de por vida, el ser papá es de por vida, el ser hijo es de por vida. Todo lo demás es ir construyendo herramientas para tener después. Es como la escuela. O sea, la escuela te forma. La escuela, pues sí, somos estudiantes de por vida, pues sí, en esa perspectiva sí. Necesitamos apoyo de por vida y que alguien nos enseñe, pues sí, pero, o sea, tienes que tener como claros los objetivos y darte cuenta que si una persona se está desarrollando, está haciendo, no es de que tengas que tener eso. Totalmente de acuerdo. ¿Qué se puede hacer cuando se autoagrede? La respuesta ahí es, el primer punto es entender por qué se están autoagrediendo y cuando una persona, o sea, la autoagresión puede tener tres causas, estoy siendo muy reduccionista. Uno, si de repente se empieza a autoagredir, lo que hay que hacer es ver que no tenga una caries, que tenga dolor de estómago o algo, porque a veces la agresión hacia otra zona es una manifestación de que algo me está doliendo, pero no lo sé expresar. Entonces, cuando una persona no se agrede y de repente empieza a agredirse, pregúntense si no pasó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y si no pasó algo externo, es una revisión completa con su pediatra para ver que no tenga nada, porque a lo mejor puede ser que tenga estreñimiento, que tenga infección de vías urinarias, tiene una caries y cositas que si no las ves, pues ya a lo mejor el niño ya tiene un hoyo. Y digo, acoto caries porque es un serio problema en niños que tienen condiciones de conducta, las caries que no se ven porque no se lavan bien los dientes y a lo mejor está hasta atrás y es un problema de conducta. Esa es la parte 1. La parte 2 es, hay que entender qué es lo que se está autoagrediendo y por ejemplo, si el niño se hace así, o sea, tratar de cambiar el switch, no estarle diciendo, no, déjate ahí o así, porque eso genera más ansiedad y entonces ansiedad puede generar más cosas, es cambiar la atención. Yo lo que les digo es, por ejemplo, tengo aquí las burbujas. El niño está haciendo cosas, agarras, echas la burbuja, y entonces el niño se distrae, y eso es como el equivalente de un resetear una aplicación, o sea, es verlo. Y si el niño se está lastimando o está lastimando a los otros, podría valer la pena, además de la terapia, valorar un medicamento, pero teniendo claro que el medicamento no es la solución. La solución es que el niño desarrolle las competencias para poder hacerlo, y así como se empieza, se debe de quitar, ¿no? De acuerdo. Tampoco hay medicamentos de por vida. Sí. ¿Cómo puedo evitar que mi hijo haga bruxismo? La respuesta del bruxismo es yendo, o sea, el primer punto es si está haciendo bruxismo, habría que ver si, o sea, llevarlo al odontólogo o al odontopediatra, porque puede ser que tenga un problema de la articulación temporomandibular o algo, y entonces el problema de la presión de los dientes le está dando y eso se puede tratar con guardas. O sea, ahí sí es muy importante una revisión odontológica regular e ir viendo en esta parte de bruxismo. Otras estrategias que se pueden ayudar ahí, o sea, lo principal es ir al odontólogo y utilizar guardas para ver que no tenga alguna alteración que se pueda dar. Ver para la parte de bruxismo también puede ser el qué está durmiendo, cómo se está durmiendo en la noche, qué está viendo en la noche, qué está cenando, porque puede ser que es lo mismo, tiene como mucho azúcar, está ahí, ¿no? ¿Qué es está todo el viviendo en el ecosistema. día? ¿Qué se está alimentando? ¿Qué está haciendo? Pero no es porque tenga autismo, no tenga bruxismo. Todos los niños deberían de tener una rutina de sueño, una alimentación balanceada en la noche, baja en calorías, baja en carbohidratos simples. O sea, todos deberíamos de tener lo mismo y el bruxismo es un problema en todos. Ya, okay. Pero se trata con el odontólogo. Doc, pues de veras muchísimas gracias por tu tiempo, por esto, espero que pues lo hayan, ahora sí que les guste esta nueva dinámica que estamos proponiendo, mándenos comentarios, estamos abiertos, sugerencias, críticas, despedacen, opinen, ahora sí que esto pues lo hacemos para facilitar la información y de veras valoro muchísimo tu tiempo, tus conceptos, tus consejos, tus teorías, tus conocimientos, todo que estoy seguro que pues son de gran utilidad para mucha de la comunidad que pues representamos. Sí, y ahí lo que yo les diría es no hay recetas mágicas, no hay balas mágicas.
en conducta y en muchas cosas. Lo más importante es que veas el presente, los niños no son el futuro, son el presente, que las etiquetas sean o sea, que el diagnóstico sea una forma de ayudarte para guiar un tratamiento y estar en el acompañamiento, pero no el fin en sí mismo, el fin es la persona. Y cualquier duda o pregunta que tengan, con mucho gusto en mi página también de Facebook, aquí no olvidemos, de azul, en dr.antonio Risoli con doble Z y una L, y con gusto puedo estarles apoyando en las preguntas. Lo vamos a Y etiquetar ahí. yo te admiro muchísimo, yo creo que eres un gran papá, yo creo que eres una gran persona y estás ayudando a cambiar la vida del país y eso es algo muy importante. La clave y el éxito en el tratamiento son papá, mamá y la familia y eso es bien importante porque nosotros solamente ayudamos, pero las personas que están logrando transformar el mundo y las personas que están logrando una inclusión que no debería de estarse dando porque debe ser natural, porque no tendremos por qué incluir a personas en un mundo de personas, sino simplemente deberíamos entender que somos diferentes, ese es el reto. Y pues muchísimas gracias por todo lo que hacen y ojalá que haya sido de utilidad. Gracias, doctor. Y bueno, pues ahora sí que esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias.